Shalom, shalom, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha Raha Kodash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasop y el tema que quisiera tocar el día de hoy es básicamente un pensamiento que debe de existir diariamente en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, que buscamos agradar cada vez más a nuestro Señor Yahweh Shai. Y ese pensamiento es una pregunta que es: ¿cómo puedo pecar menos? Y todo empieza con primeramente identificar qué es el pecado, ¿ok? Y en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4 nos dice que todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y nuestra gente hace sus propias ideas o conclusiones de qué es pecar. Y Jacob, naturalmente, sabe que pecar es algo malo. Sabe que cuando uno habla de pecado, está hablando de algo negativo, algo malo. Pero sus estándares de lo que significa el pecado puede variar según su propio entendimiento, su educación que le dio sus padres, la escuela, el barrio, las diferentes experiencias que ha vivido en su vida, y dicen, pues eso es un pecado. Pero aquí claramente la escritura nos está diciendo que el pecado es la infracción de la ley. Como dice en esta versión, el pecado es el quebramiento de la ley, desobedecer al Señor, básicamente. Porque recuerden, hermanos y hermanas, especialmente si son nuevos y están regresando a su herencia, están empezando a saber cuál es tu rol en este mundo, para qué fuiste creado, cuáles son tus obligaciones como hombre, como mujer, por qué es que tenemos un Dios y en qué consiste esta relación. Pues nosotros tenemos un pacto eterno, una alianza que, como todo, viene con reglas, con contratos, y el trato básicamente consiste en guardar, observar y practicar los mandamientos, estatutos y leyes del Señor. Y el Señor muy claramente nos dijo que iba a haber consecuencias positivas o negativas si nosotros obedecíamos o desobedecíamos esta ley. Y la historia nos demuestra, y incluso nuestras propias vidas y nuestro alrededor nos enseña, que como nación le fallamos al Señor. Porque en vez de observar lo que Él mismo nos dijo que era bueno o malo, decidimos apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Y quizás antes éramos ignorantes
No sabíamos que éramos ni siquiera los israelitas. Así fue como nos educaron nuestros padres, pero esa situación era justamente un castigo, era un producto del pecado. Perder um, nuestro sano juicio de quiénes somos y para qué el Señor nos llamó a ser su pueblo. El tú no conocer básicamente la alianza con tu Dios, eso es producto del mismo pecado, de la desobediencia. Y la escritura nos dice que el pago del pecado es la muerte. ¿Ok? Ahora, hay una frase que se utiliza en estos grupos de rehabilitación de adicciones, que es, para tú poder ser rehabilitado, es necesario que tú reconozcas primeramente que tienes un problema, que estás enfermo, para que así pueda venir el arrepentimiento, seas humillado, básicamente te sientas mal, reconozcas que estás mal y poder sanar ese mal. No vivir en un engaño, en una mentira, en un círculo de destrucción. Y la palabra que el Señor utiliza en nosotros, como lo es ser rehabilitado, es ser restaurado. Y el Señor está restaurando a la nación de Israel. Está rehabilitándonos como hombres, como mujeres, como pueblo, que completamente fallamos como hombres, fallamos como hermanos, como vecinos. ¿Ok? Y el Señor Yahawashi, Él nos dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yahawashi vino a enseñarnos misericordia, vino a enseñarnos perdón, pero no para sacar ventaja de eso, como muchos israelitas son astutos y quieren utilizar la gracia y misericordia del Señor para abusar, como si fuera un comodín, y sacar esa carta. O creo que en otros lugares al comodín le llaman el Joker de las cartas. Tú cometes un pecado, tú quieres quebrar las leyes alimenticias que el Señor nos dio, tú quieres hacer cualquier cosa que entra en la categoría de pecado. Y Jacob es astuto para torcer las escrituras y decir: hey, la misericordia del Señor y la gracia del Señor me tiene cubierto. La sangre de Jesús ya me perdonó. Ahora, es cierto, el Señor nos cubre una multitud de pecados, porque estos cuerpos son cadenas de obscuridad. Tropezamos, a veces nos dejamos llevar por emociones, no somos perfectos. Estamos en un proceso de restauración, estamos enfermos. Porque justamente en este mismo verso, Yahweh Shai dijo que los sanos no necesitan médico. Lucas 5:31, respondiendo Yahweh Shai le dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos.
¿Ok? Y mucha de nuestra gente no se consideran enfermos. Muchos dicen, no, yo estoy bien, yo no peco, yo soy buena persona. Y la realidad es que nadie, ni un solo hombre es bueno. Y no importa a cuántos niños alimentes, no importa cuánto dinero dones, no importa que no digas groserías, no importa que jamás hayas cometido adulterio, ni un hombre es bueno. Inclusive Yahweh él mismo dijo, no me llames bueno, bueno solamente Yahweh el Padre. ¿Ok? Entonces, hasta Yahweh él hizo este ejercicio de reconocer, hey, pues yo pequé contra el Padre. Ahora, cuando Yahweh Shai vino como el ungido, como el Mashayak, al que le llaman Cristo, él fue perfecto, pero él dijo que no lo llamen bueno porque él sabía que había pecado en la reencarnación como Adán y como Salomón. Y Salomón y Adán pecaron grandemente contra el Señor. Y hay una escritura que dice que si sabes lo que es bueno y no lo haces, hey, eres todavía más maldito que el que no sabe que está pecando y es ignorante. Ahora, eso no quiere decir que lo exime del pecado, pero si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, hey, eso requiere más castigo para ti, o eso trae más castigo para ti. Y Salomón, él fue un hombre bien sabio, un hombre que su corazón, su mente era muy cercana a Yahweh, pero él también se desvió completamente a lo que al Señor le desagrada. ¿Ok? Y nosotros mirando cómo es que nos movíamos antes de conocer a Yahweh Ba'ashina Hawashai, si tú realmente estás arrepentido, hasta vas a sentir vergüenza de cómo vivías. Y yo siento vergüenza de cómo vivía. A mí no me gusta que me recuerden cosas de mi pasado. A mí no me gusta hablar con gente y que intente añorar y ponerse melancólico de cosas que hacía en el mundo. Yo tengo algunas redes sociales por mi negocio, mi trabajo y porque tengo algunos contactos que me pueden funcionar, pero yo borré todas mis fotografías que yo tenía de mí, cosas que yo subía y yo pensaba que estaba chido. Yo todo eso lo borré, man. Básicamente lo quemé en el mundo digital. Yo dije, man, yo no quiero que nadie ni yo quiero volver a ver ese pasado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaba haciendo cosas que no le agradan al Señor. Ahora lo que quiero hacer es respaldar el punto de que un hombre arrepentido, una mujer arrepentida que realmente es sincero y busca el favor del Señor, va a hacer lo mejor que puede dentro de su capacidad para pecar menos, es decir, guardar la ley y los mandamientos. Esto es Romanos 6 y 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, ahora viven en libertad de la gracia de Dios. Y es cierto, nosotros, hermanos, ya no vamos a ser juzgados en el día
del juicio en el día del Señor bajo la ley. Porque tenemos un abogado con nosotros. Y la Escritura dice que el Señor inclusive nos castiga menos de lo que realmente merecemos. Porque para el Señor, y está escrito, que quebrar un solo mandamiento, con que tú cometas un error de algo que a Él no le agrada, tú ya quebraste toda la ley. Y eso te enseña la severidad y la importancia que el Señor le da a su ley. Escucha bien, man. Para el Señor, que tú falles un solo mandato que Él te dio, para Él es, pues vales madre para mí. No sirves para nada. Esa es la importancia y severidad que el Señor le da a su ley, su mandamiento, que te enseña lo que a Él le agrada. ¿Dónde encontramos estos mandamientos, estas leyes que a Él le agradan? La Biblia se llama el libro de la instrucción, el libro de la ley. Y repetidas veces el Señor nos dijo, guarda, obedece y practica estos mandamientos y te va a ir bien. Yo te voy a bendecir, van a ser lámpara a tus pies, porque aquí vas a encontrar mi consejo. Como cuando tú andas buscando consejo en tu padre, en un amigo, en un experto, en alguien experimentado. Oye, ¿qué me aconsejarías para poder crecer mi negocio? Oye, ¿qué me aconsejarías para que yo pueda lograr esto? ¿O cómo le hago para que no me falle esto? Todos los secretos de la vida, todos los consejos que tú necesitas para que te vaya bien en tu vida, se encuentran en los mandamientos, las leyes y estatutos del Señor. Ahora, hablando de la gracia, de ya no vivir bajo la exigencia de la ley, como dice Romanos 6 y 15, ahora bien, ¿esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. Ahora, ¿tú por qué crees que Pablo específicamente mencionó esto a los romanos? Hey, hermanos, ya no vivimos bajo la ley, primeramente entendiendo que estos cuerpos son grandes cadenas pesadas de oscuridad en la cual nuestro espíritu está atrapado. Tenemos que convivir con estos cuerpos que traen malos pensamientos, traen deseos en contra del Señor. Como dijo Pablo, el espíritu y la carne están en conflicto todos los días, levantándose el uno contra el otro. Y esa guerra jamás para. Esa guerra va a parar hasta que el Señor nos dé nuevos cuerpos. Y esos nuevos cuerpos que el Señor nos va a dar fueron comprados por Yahawashi. Gracias a su sacrificio, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha prometido que va a venir el fin a esta pelea entre la carne y el espíritu, para completamente guardar sus mandamientos sin dificultad, sin batallar, de manera automática. Y eso te enseña que el problema no era la ley, el problema era el pecado que existe en nosotros, el problema era nuestra debilidad, el problema somos nosotros, no la ley. De eso se trata el segundo pacto.
Pero Pablo sabía que hermanos querían aprovecharse, eran astutos para utilizar la gracia para justificar su pecado. Por eso Pablo dijo, hey hermanos, esto significa que podemos seguir pecando porque ahora no vivimos bajo la ley. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. O puede decidir obedecer, que de eso se trata, los mandamientos, mandatos, obediencia, no hacer lo que tú quieres, no hacer lo que te parece correcto, sino lo que el Señor te dice que hagas, lo cual te lleva a una vida recta. Entonces, por ejemplo, la ley alimenticia de los animales inmundos y los animales limpios por los cuales podemos comer. El Señor claramente nos dice que no comamos puerco, no comamos mariscos, no comamos iguana, caballos. Pero ¿por qué nuestra gente sigue comiendo ese tipo de animales? Quizás a algunos les sabe bueno, quizás a algunos les pesa dejar de comer ese tipo de carnes abominables. Puedes tener 1001 excusas para seguir comiendo esos animales inmundos, asquerosos, de los cuales el Señor te dijo, no comas. Pero el punto aquí es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tus propios pensamientos y tus propias justificaciones de por qué es que tú puedes seguir comiendo esos animales inmundos? Y al final el Señor te va a castigar por eso. O puedes obedecer al Señor, no comer esos animales inmundos y llevar una vida recta delante de Él. Y aquí es donde va a saltar este demonio dentro de tu mente y te va a decir, pero la ley ya no está en funcionamiento, hermano. Jesús ya limpió todos esos animales, cayendo justamente en lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los israelitas que vivían en Roma. Significa que vivir bajo la gracia, entonces podemos pecar y no guardar la ley. Claro que no. El Señor nunca te dio permiso de quebrar sus mandamientos. Más bien el Señor, en su misericordia, nos dio una oportunidad más mediante su Hijo para hacerle por adopción, para hacerle su pueblo, porque el Señor ya nos había no desechado, porque el Señor dijo que jamás iba a quebrar su pacto con Israel, hasta Él mismo lo llamó un pacto eterno, pero el Señor ya estaba de que, este pueblo, todos se descarrilaron, todos valieron madre, pero por la gracia en Yahweh Shai y su sacrificio, nos ha dado otra oportunidad para hacerlo bien. Y si tú eres sincero y arrepentido, como dijo el Señor en Lucas, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Animales inmundos en la dieta es pecado.
es desobediencia a lo que el Señor dijo que no comas. Si tú realmente no sabías, pero te arrepentiste, no sabías que comer puerco, mariscos era pecado, ok, el Señor dice, está bien. Simplemente, ¿qué decía Yahawashi? Arrepiéntete y no peques más, no vuelvas a cometer ese mal. Si Yahawashi no hubiera sido ese sacrificio en la cruz, no existiera esta puerta de decir arrepiéntete y no peques más. No, el Señor simplemente te hubiera destruido y ya, no tienes opción. Muerte para ti. Y la mayoría de nuestra gente realmente no tiene opción. Su fin en el día del juicio, como está escrito, cuando el Señor le dé a cada quien lo que se merece, el Señor va a llegar con todo el peso de la ley. El Señor va a llegar con esa regla para medir a cada hombre y darle lo que se merece cada quien. Pero el que se arrepiente porque era ignorante, porque reconoce que pues yo ni sabía que era un israelita, pero ahora que sé, estoy evitando volver a pecar a lo mejor de mi capacidad, que eso es obedecer a Dios, te va a dar una vida recta. Romanos 7:6, pero ahora que hemos quedado libres de la ley, aquellos hermanos y hermanas arrepentidos que ahora están obedeciendo al Señor, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y Pablo estaba diciendo esto para que no caigamos en algo que se llama ser sobrejusto. Pensar que ahora yo soy un hombre que guarda la ley al pie de la letra y que yo no peco, y eso es mentira. Por eso la escritura dice, el hombre que dice que no peca es mentiroso. Y muchos hombres vienen en ese espíritu de que, hermano, yo no peco, yo soy perfecto. Y decir eso básicamente es decir, yo no necesito ni necesité del sacrificio del Salvador Yahawashi, porque yo nunca pequé, yo siempre fui perfecto. No, man. Nadie es perfecto. Todos necesitamos de la gracia y misericordia de Yahawashi. Entonces esto trae balance. Nadie va a poder guardar la ley. Nosotros no tenemos misericordia y gracia delante del Señor por guardar la ley, sino es por su propia voluntad que Él decidió tener misericordia y gracia. Es por ejemplo, hay que poner un escenario. Un padre tiene a su hijo adicto, está loquito de tanta droga, está todo flaco, comiendo de la basura, todo sucio, su juicio está completamente nublado. Y el padre dice, hey, ¿sabes qué? Voy a meterte a un centro de rehabilitación para que te puedas sanar. Y tu padre va a pagar ese centro. Él se tomó el tiempo, la molestia de ir por ti y meterte a ese centro para que puedas ser sanado. Pero, ¿qué tan mal agradecido sería ese hijo que una vez siendo sanado gracias a las atenciones de su padre, él diga, pues la neta, yo me sané por mí mismo, no ocupé de nadie. Por mí
es que yo dejé mis problemas de la adicción. Por mí fue que yo salí de ese mundo sucio en el que estaba. ¿Cómo se vería un hijo haciendo eso? En vez de decir, Padre, muchas gracias por esta atención que tuviste por mí. Sin ti no lo hubiera logrado. Estaba perdido, estaba en un mundo en decadencia. Si no fuera por ti, Padre, y tu atención, yo hubiera muerto en ese mundo oscuro y sucio en el que me encontraba. Si ves la diferencia de un hombre que se humilla, reconoce su pecado, agradece infinitamente la atención y el amor y la gracia que el Padre tuvo por su hijo, a un hombre que diga, pues la neta, ni te ocupaba, de todas maneras no andaba tan mal, nomás era que yo me pusiera pilas y... Entonces, ese tipo de situaciones pudieran pasar con hombres que ahora creen que su justicia, que supuestamente su cumplimiento de la ley es lo que los hace estar bien delante del juez. Y el juez es Yahweh, y el que te ayudó fue su hijo Yahweh Shai, que al fin del día Yahweh lo envió a su hijo. Pero ¿cómo te vas a ver tú diciendo, pues es que yo voy a ser salvo porque yo soy recto y justo? Vas a ser ese vato mal agradecido de la atención de su padre. Y yo nada más me imagino esta situación. Si un hijo a mí me dijera eso, man, ¿qué no quisieras hacerle a ese maldito? Espero que haya sido un buen ejemplo. Para mí es claro. Romanos 7:6. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Otra vez, hermanos, todo lo que he estado hablando es puro Nuevo Testamento para quebrar esta falsa doctrina de que existe una separación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Todo es un mismo rollo. Yahweh Shai está en los dos rollos y una cosa no anula a la otra. La ley no ha sido nula. El pacto no ha sido nulo. Los mandamientos siguen siendo el estándar, la vara de medir que el Señor tiene para ver si Él es bueno o malo. Y nosotros queremos ser hombres no buenos, porque no llegamos a ser buenos, pero al menos que diga, bueno, pues al menos le intentó. Al menos es un hombre que se esfuerza por intentar agradarme, aunque no lo logra, pero al menos su intención está. Quedémonos con su buena intención. Y esa intención viene del Espíritu. Como dice la Escritura, el Señor hace el querer como el hacer. Entonces eso es garantía de que el Señor está agradado contigo. Pero si tú tomas la ley como algo inútil, como un enemigo, tú eres estúpido. Porque la Escritura dice que la ley es lámpara a tus pies, que la ley es vida para tus huesos, que es instrucción. Tú realmente tienes que ser estúpido para querer ponerla a un lado. Romanos 7:6, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, porque al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás.
Y esto es simple, man. Por ejemplo, a nadie le gustaría que le roben. Robar es malo. Eso es algo obvio. ¿A quién le gusta que le quiten sus pertenencias? Pero si no existe una ley que diga no robes, pues entonces, pues si nadie me dice, si nadie lo ha dicho, si no hay algo que me diga que eso está mal, pues lo voy a hacer. Pero si tú no sabías y ahora lo sabes, pues vas a decir, pues no lo voy a hacer porque está mal. ¿Ok? Porque todos venimos de ese estado donde no sabíamos que muchas de las cosas que nosotros estábamos haciendo estaban mal. Y ahí es cuando el Señor entra con esa misericordia de darte la atención de que, hey, está bien, hijo, voy a trabajar en ti. Te voy a dar la oportunidad de restaurarte, de rehabilitarte. Andas malito, estás enfermo, estás pendejito, estás tontito. Está bien, hijo. Te voy a dar esa atención, esa oportunidad, ese amor. Pero acuérdate lo que está bien y lo que está mal para que no vuelvas a ese lugar sucio de donde te estoy sacando. Y si eres necio, si eres tonto, si eres inmaduro en el espíritu, quizás vas a decir, pues, ¿qué está mal? Es que no sé, dime. Pues Pablo aquí estaba diciendo, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Ok? Hay muchas cosas que son malas y el Señor nos instruyó, nos dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, está prohibido hacer esto, no comas esto, no comas adulterio, no te rasures, no adores otros dioses, no te mezcles entre las naciones, no hagas lo otro, no hagas lo otro. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para no caer en el peligro, para no caer en la muerte que es el pecado. Pero Jacobo, siendo terco y rebelde, él toma el no, 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 no del Señor para tu propio bien, como, pues entonces no hago nada, no quieres que haga nada, es que no me dejas hacer nada. ¿Y sabes qué hizo el Señor después de que actuaste neciamente? Dijo, hey, está bien, hey, ¿quieres ser un maldito? ¿Quieres ir a la oscuridad? Está bien, ve y pártete tu madre, man, y ahí te vas a quedar. De ahí no te voy a sacar. ¿Quieres ser un borracho, drogadicto, mentiroso, idólatra, brujo? Hey, quédate ahí en la mierda. Pero hay otros hijos e hijas que se han arrepentido de su mal, que han visto mi mano extendida hacia ellos, que es la gracia, que es la misericordia por medio de Yahweh Shai. Tomaron mi mano con un corazón arrepentido, quebrantado, reconociendo que estaban mal. Y ahora los estoy sanando, los estoy rehabilitando. No son perfectos, pero estamos trabajando en eso. Pero esta gente, un buen cristiano que ha sido engañado con estas doctrinas del diablo, es como si el Señor te extiende la mano y te dice, hey, ven, ven hijo que estás en la basura. Te voy a restaurar.
pero ya no peques más, ya no vuelvas a ese camino. Y un cristiano básicamente lo que hace es, dame tu mano, pero yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Porque ni siquiera está mal lo que estoy haciendo. ¿Tú me quieres perdonar? Pues perdóname, pero yo no voy a parar de comer puerco. Yo no voy a parar de fumar. Yo no voy a parar de tomar. Yo no voy a parar de cometer adulterio. Yo no voy a parar de hacer lo otro. La ley no importa, tu consejo, tus instrucciones. Todo eso para mí no vale nada. Pero tú me quieres perdonar, ¿no? Pues perdóname. ¿Tú crees que el Señor es tonto para que no se dé cuenta de ese espíritu maldito? Romanos 7 y 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley. Y todos vivíamos sin ley. Otra vez, ni siquiera sabíamos que éramos los israelitas. Y cuando uno empieza a conocer de Yahweh, Shina Hawashai, sabes que eres un israelita, ni siquiera completamente entiendes la alianza y el pacto. Ni siquiera sabes realmente por qué el Señor te escogió y qué requiere de ti como un padre, como un Dios. Eso va a venir con maduración, con arrepentimiento. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, porque en ese momento Satanás puede meterse a tu mente y torcer las escrituras para justificar tu pecado. Dice, así que el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa. La ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y si tú lees los mandamientos, estatutos y leyes del Señor, son puros consejos buenos. No robes, no mates, no mientas, respeta a tu prójimo, dale descanso a la tierra, guarda un día para que me lo dediques, el día de reposo. Cuando tu mujer esté en sus días, no tenga relaciones sexuales con ella, porque es sucio tener sexo cuando ella está teniendo básicamente un degradado de sangre de su vulva. Puras cosas que son positivas. Pero el problema aquí es que te digan qué hacer. El problema aquí es que tú no puedes aceptar el vivir en orden y en obediencia. Porque el pecado te tiene atado, porque eres un esclavo del pecado, eres un esclavo de hacer lo que tú quieres. Eres un esclavo del deseo. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Porque sí, lo que es bueno para nosotros, que es la ley, nos condena. Pero no porque la ley sea mala. La condena viene por nuestra propia falta. Dice, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno.
para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Ok? Volviendo al punto, y esto respalda lo que estoy mencionando, que los mandamientos, la alianza, el pacto es buena, es espiritual, es para que nos vaya bien. Básicamente los mandamientos es el reflejo de la mente del Señor. Hey, ¿tú quieres ser perfecto? ¿Tú quieres ser recto? ¿Tú quieres ser un hombre de completa luz y rectitud y que digas, oh, qué bueno eres? Guarda los mandamientos del Señor. El Señor no te va a decir otra cosa diferente. El Señor te va a decir, man, ya te los di hace mucho tiempo. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, como dice la Escritura, yo el Señor no cambio. Hey, ¿quieres ser bueno? ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser sabio? Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero el problema es que estás vendido al pecado. Y hermanos, peleamos el pecado que existe dentro de nosotros por esta debilidad, pero peleamos. Esa es la diferencia, que peleamos el pecado, que lo reconocemos, nos arrepentimos y seguimos para adelante intentando una y otra vez, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Pelear ese pecado, pelear esa desobediencia, pelear ese deseo. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque hey, somos débiles, hermanos. Necesitamos salvación de esta situación. Y a veces, como David, él mismo dijo, Señor, perdóname de mis pecados que incluso me son ocultos a mí mismo. A veces, hermanos, pecamos sin darnos cuenta que estamos pecando. A veces somos ignorantes, a veces estamos nublados en estas emociones humanas. A veces creíamos que estábamos haciendo algo bueno y resultó que al Señor le disgustó y nos castiga. Y ahí es cuando viene el papel importante que Yahweh Shai juega en toda esta situación que tenemos como pueblo del Señor. Que el Señor nos llamó a ser obedientes a algo que se nos dificulta. Y ese es el escenario perfecto para que Yahweh Shai cumpla su función y gane esa posición de ser un mediador, de ser un salvador. Yahweh creó toda esta situación para darle un lugar a su hijo Yahweh Shai. Y Yahweh Shai, él sufrió junto con nosotros esta situación, pero él fue escogido, él fue elegido, él es el ungido de Yahweh para quebrar este, podríamos llamar, círculo vicioso del pecado y la pelea entre el espíritu y la carne. Yahweh Shai superó ese círculo vicioso de la guerra de la carne y el espíritu para vivir completamente en el espíritu. ¿Y cómo es que Yahweh Shai venció el pecado? Pues no pecando. Que es que no infringir, no quebrar la ley. Simple y claro. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago,
estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y Yahweh Shai, Él conoce nuestra situación. Él nos dio a estos cuerpos. El Señor sabe los demonios y espíritus que peleamos en nuestra mente cuando nosotros cometemos un error. Pero justamente el Señor sabe que peleamos contra Él. No que lo dejamos crecer dentro de nosotros. No que nos ponemos cómodos en nuestros pecados. Como dijo el Señor, voy a vigilar, voy a inspeccionar a Israel, a Jerusalén con linternas para ver a aquellos malditos que descansan cómodos en su pecado. Es decir, que no sienten ningún tipo de arrepentimiento o remordimiento cada vez que desobedecen la ley del Señor. Porque pecado es la infracción de la ley. Pero si tú peleas el pecado, es porque tú reconoces que lo correcto es obedecer al Señor. Ahora, para muchos hombres y mujeres, esto significa una pesadez en tu vida. Ah, no, qué flojera. Ah, no, qué chinga. Ay, no, qué enredoso. Cuando la cosa es simple. Arrepiéntete y obedece al Señor. Simple, punto. Cállate el hocico y ya. Arrepiéntete y obedece al Señor. Arrepiéntete y obedece al Señor. Así de simple. Pero vas a tener miles de pretextos, miles de emociones, miles de demonios que son expertos en las escrituras para convencerte de que, nah, man, la gracia del Señor es lo único que necesito. Y ya di el ejemplo de ese hijo maldito que el padre le da la atención y se pone orgulloso, man. Sin arrepentimiento, con orgullo y todo eso, man. Primera de Juan 5:3, Nuevo Testamento. Anótalo, como dicen los apóstoles, ponlo en tu pipa y fúmalo. Primera de Juan 5:3, Nuevo Testamento. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y aunque a veces se siente difícil o pesado, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que renunciar a nuestros propios deseos. Si eres inteligente, si realmente eres alguien con un poquito de sabiduría que empieza con el temor al Señor, vas a decir, pues es lo que más me conviene. Aunque me duela, es lo que más me conviene. Aunque pierda, es lo que más me conviene. Aunque no se sienta bien, es lo que más me conviene. Mateo 5:17, palabras de Yahweh Shai, el mediador, el abogado, el que no pecó ni una vez en su vida, como el ungido. Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir, quitar, borrar la ley de Moisés. No son nada más 10 mandamientos o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Míralo como dice otra versión. No vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés. Como el Señor diciendo, hey,
No creas que te estoy dando un pase verde. No creas que ahora puedes hacer lo que te pega la gana. No creas que se acabó tu, tu obligación de guardar la alianza y el pacto eterno, eterno, pacto eterno, mandamientos eternos, leyes eternas. No piensen que he venido para poner un fin a la ley o a los profetas. No he venido para quitar, al contrario, vine a darles su verdadero significado. No vine a ponerles fin, vine para darles su pleno valor. No vine a abolir, sino para cumplir. El Hijo de Dios en su perfección, aquel que tú dices supuestamente que sigues, sirves y adoras, Él vino a cumplir las leyes, cada una de ellas. Jamás pecó, jamás desobedeció ninguna de las 600 y tantos mandamientos que existen. No solo 10. Pon en Google cuántos mandamientos existen. Es más, man, para que lo vean, man. Porque nuestra gente son huevones. Y más en este tema que requiere de obediencia y sujetarse. 613 mandamientos hay en la ley. Ahora sí están 10 mandamientos escritos en una piedra. Porque imagínate Moisés poniéndose a escribir 613 mandamientos. ¿Cómo iba a cargar esa gigante piedra y enseñársela al pueblo? Ahora, el Señor dijo que la ley cuelga en una. Déjeme ir a ello. Porque esto lo utilizan para, inclusive, esto lo utilizan inclusive para contradecir lo que Yahweh Shai dijo, que no vino a anular la ley de Moisés. Es increíble, man. Pero Satanás y los demonios son fucking astutos. Y hablando también de Satanás, no solamente los demonios en tu mente, sino Satanás, el hombre que te vino a enseñar esta doctrina cristiana y católica. Santiago 2:10. Um, Déjenme ver dónde le encuentro. Gálatas 5:14. Porque toda la ley está en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? ¿Cómo es que yo te puedo mostrar amor, hermano? ¿Con emociones? ¿Con sentimientos? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo creo yo que te debo de tratar? ¿Cómo yo debo demostrarte mi respeto según lo que yo siento o creo? ¿O basándome en cómo el Señor me dijo que trate a mi vecino, que trate a mi hermano, que trate a mi padre? El Señor no dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento, esa es una ley, eso es amar a mi prójimo. El Señor nos dio leyes sociales, leyes políticas, leyes de cómo tratar a un hermano si era tu empleado, leyes de que si un árbol se le caen los frutos al piso, no los recojas para que los pobres tengan alimento para comer. Eso es mostrar amor a tu prójimo, a tu hermano que vive bajo la misma casa que tú, bajo el mismo pacto. O dime cómo ibas a mostrar ese amor.
a tu hermano? No, pues invitándolo a pistear. No, pues invitándole una carnita asada. No, pues comprándole unos tenis. No, pues decirle te amo. Puras estupideces, man. Nosotros sí vamos a mostrar el amor que tenemos a nuestro hermano, guardando lo que el Señor nos dijo que hagamos con nuestro prójimo. Porque al fin del día, ese es el consejo que nuestro Padre nos dio para tratar con nuestros hermanos. Y si tu mente, si tú pensaste, amar al prójimo es hacer esto, es hacer lo otro, es esto y lo otro, ir por él para la congregación, llevarle el dinero al pastor, llevarle juguetes a los niños. Si tú pensaste según tu propio deseo, idea, qué es amar a tu prójimo según tu propia idea, entonces no has entendido absolutamente nada de todo lo que estuvimos estudiando, leyendo las escrituras, man. No entendiste nada. Apocalipsis 14 y 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yahweh. ¿Ok? Pero con esto, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, para Hashem Yahweh Shai, para Hashem Rakakwetash. Doble honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.